El cielo destruido. El plan de Iemitsu. Iemitsu salía de una reunión con Timoteo en la que se habló sobre los candidatos a Décimo Bongola. Era obvio que los hijos de Nono tenían más posibilidades que los demás. Eso no le sorprendió. Lo que sí lo hizo fue que sus dos pequeños hijos estaban considerados para ser candidatos también. Su mente ya estaba tramando algo para que su hijo menor, Hitoshi, pasara a ser el único candidato a Décimo. En cuanto a su hijo mayor Suna, se lo dejaría a Nana. Necesitaría a alguien que estuviera con ella mientras él y Hitoshi estuvieran en futuras misiones. Se fue de la mansión principal para volver a Cedef. Tenía mucho trabajo que hacer y también planes que armar para que nadie sospechara. Ya vería cómo sacaba a los demás del camino. Por ahora, solo iría a ver a su querida Nana. Sacar del camino a Enrico fue muy fácil. Solo tuvo que contratar a alguien para que lo retara a un duelo con pistolas. Sabía muy bien que este no se negaría. Su personalidad no se lo permitía y mucho menos cuando se ponía en duda el prestigio de la familia. Se ponía tan irracional que incluso olvidaba lo que lo rodeaba para enfocarse solo en lo que lo molesta. Observo desde la distancia el duelo. Tal como pensó. Enrico olvidó todo lo demás para enfocarse en el rival que tenía de frente. Fue fácil cargar el arma que traía, apuntarle y dispararle certeramente. Enrico cayó muerto por un disparo a la cabeza. La bala atravesó su sien por el lado izquierdo y salió por el derecho. Ni siquiera alcanzó a reaccionar o a escuchar su intuición bongola. Se fue de ahí tirando el arma hacia un callejón. A las pocas horas lo llamaron para avisarle que se haría una reunión por la muerte del primer candidato. Fingió muy bien su consternación y se encaminó a la mansión principal. Finalmente se determinó que Enrico murió en el duelo y quien lo había retado fue enviado a Vindiker. Tachó uno de los nombres a candidato en su lista mental. El próximo fue Matsumo. Para el segundo tuvo que armar un plan más elaborado. Comenzando porque tuvo que contratar a más personas para que hicieran lo encomendado. Esta vez él no podía hacerlo. Llamaría mucho la atención y tendría a toda Bongola detrás de su cabeza. Aún así, el plan se ejecutó perfectamente. Matsumo terminó en el fondo del mar junto a los peces. Bongola llegó a la conclusión de que fue un desafortunado accidente en el que éste se había ahogado. Solo debía eliminar a un candidato más y el camino estaría totalmente libre para su querido hijo menor. Después de todo, no creía que Tsunayoshi fuera escogido. Sobre todo porque sus llamas no se habían presentado. No como las de Hitoshi que lo hicieron a los 4 años. Bien. Ahora el preferido. Federico. Este le tomó más tiempo. Federico era más atento que los otros dos. Hacía caso a su intuición y ya tenía sospechas hacia él. Hizo muchos intentos de asesinatos que incriminaran a familias enemigas. Pero este evadió todo a la perfección. No le dejó otra opción. Él mismo lo mató y lo redujo a solo huesos. Después de todo, las heridas que quedaron en el cuerpo lo hubieran incriminado fácilmente, por lo que tuvo que deshacerse de estas. De todas formas, el plan funcionó. Ahora todo estaba a favor de su hijo. Pero al parecer no todo era tan fácil. Timoteo aún no estaba convencido en elegir a su hijo menor, argumentando que el primogénito debía tener el puesto. Logró convencerlo de que Suna aún no había mostrado sus llamas. Pero a cambio debía enseñarle a su hijo menor para ver si sus llamas del cielo eran las indicadas. Estaba en un dilema. Faltaba poco menos de 2 semanas para que Timoteo llegara a Japón. Vendría personalmente a ver a su hijo y checar si sus llamas del cielo eran tan puras como él le había dicho. Pero justo hoy debían presentarse las de Tsunayoshi. No esperó que las llamas de Suna se aparecieran para este punto. Mucho menos que fueran más fuertes que las de Hitoshi al apenas presentarse. Pero sobre todo, no esperaba que fueran tan puras. Si no las veía, terminaría escogiendo a Suna. Todo su plan se habrá ido al desagüe y habría eliminado a los hijos del noveno en vano. Debía hacer algo de inmediato. Antes de que todo su esfuerzo se perdiera. Una idea llegó. Agradeció que sus hijos fueran gemelos idénticos. Y mucho más que la intuición del noveno ya no fuera tan aguda. Fácilmente hizo pasar a Suna por Hitoshi y logró que no sellara sus llamas. De esa forma mataba 2 pájaros de un tiro. Hitoshi sería el único sucesor y las llamas de Suna se verían más débiles que las de su hermano. Con el tiempo las de Hitoshi crecerían y sobrepasarían a las de Suna sin problemas. Nadie sospecharía del cambio. Pensó que ya todos sus problemas se habían solucionado. Pero no. Salió de uno solo para entrar en otro.
Los enemigos de Bongola se enteraron que uno de sus hijos sería el próximo sucesor y planeaban atentar contra su vida. No permitiría que esas sabandijas le quitaran el futuro a su querido hijo. No le quedaba otra. Debía sacrificar a Tsunayoshi. En la próxima reunión que se hizo para buscar una solución a este problema. Él dio a conocer su propuesta. Timoteo lo miró seriamente. En cambio los guardianes de este lo miraban atónitos. ¿Qué clase de padre era Iemitsu? ¿Cómo se le ocurría ofrecer a su hijo mayor como carnada? Aunque lo que más los decepcionó fue que Timoteo y sus aliados de verdad lo estaban considerando. Después de unos minutos de ver los puntos a favor y en contra en la propuesta, se hizo una votación. De los guardianes, 4 estaban en contra de la idea. Los demás estuvieron a favor, argumentando que se debía sacrificar algo para proteger el legado de Bongola y mucho más cuando solo les quedaba un sucesor para el puesto de jefe. Se largaron indignados de la habitación. ¿Sacrificar algo? Estaban hablando de un niño como si fuera un objeto reemplazable. Un niño, maldita sea. ¿Cómo mierda querían llevar a Bongola a sus cimientos? Si tomaban esta clase de decisiones, los líderes del pasado debían estar avergonzados de ellos. Aun cuando ellos también tenían sus pecados. Ninguno había sacrificado a un niño de esta forma. Como si no existiera para otro propósito. Un pensamiento muy desalentador pasó por sus mentes. Si Bongola seguía con este plan hasta el final, entonces, deberían ser destruidos. Iemitsu sonreía viendo cómo su hijo estaba a punto de ser nombrado el 10º jefe de Bongola. Todo por lo que luchó. Estaba a punto de llegar a su fin. Hitoshi sería el jefe indudable y el que llevaría a Bongola hasta sus cimientos. Por un pequeño momento, pensó en su hijo mayor. ¿Dónde estaría? Se preguntaba, aún después de todo lo que hizo. De todo el daño que le hizo usándolo de esa manera. Suna seguía siendo su hijo. Y aunque no lo apreciara como a Hitoshi, sí quería disculparse con él. Sobre todo por las últimas palabras que le dijo. Aunque sabía que no tenía perdón alguno. Volvió a ver a su hijo, quien ya iba a tomar el anillo del cielo. Pero algo inesperado ocurrió. El anillo del cielo se alejó de Hitoshi apenas éste lo tocó. Los demás anillos también se alejaron de los guardianes de este. Una enorme luz cegadora apareció obligándolos a cerrar sus ojos. Cuando pudieron volver a abrirlos, se quedaron mudos. Frente a ellos, estaban los guardianes de la primera generación. Con sus respectivos anillos en sus manos. Miraban a los guardianes decepcionados de ellos. Con una excepción. Daemon. Este miraba a Chrome casi como si le dijera, terminaste traicionando al cielo. Y de peor forma que yo. Qué decepción, escucharon una voz masculina. Enfocaron su vista hacia donde había caído el anillo del cielo. ¿Y si antes se habían quedado mudos? Pues ahora estaban paralizados por la sorpresa. Bongola primo. Estaba sentado en la silla en la que debía hacerlo el sucesor cuando tomara el cargo. No parecía feliz, sino todo lo contrario. Estaba furioso y no solo él. A su lado aparecieron los demás jefes. Todos con la misma expresión de molestia. Bongola primo. Pronunció Hitoshi impresionado por ver a la primera generación. Primo solo entrecerró sus ojos cuando lo escuchó mencionarlo. Yoto. Susurró Timoteo. Esta era la primera vez que veía a primo. Pero la emoción no le duró mucho. Tuvo que esquivar un ataque de este. Todos voltearon sorprendidos al lugar donde las llamas terminaron. La pobre mesa fue totalmente consumida por estas. El único que tiene derecho a llamarme por mi nombre es Tsunayoshi-kun, pronunció lentamente para que les quedara claro. Que ellos ya no tenían ese derecho. En verdad estaba molesto. Demasiado. Por eso sus llamas se habían materializado incluso. Detener su cuerpo los mataría él mismo solo para quitarse esa furia que contenía. Pero como no lo poseía, tendría que dejar todo en manos de Tsunayoshi. Claro que cuando supiera dónde estaba. ¿Qué hace acá? ¿Primo? Preguntó Timoteo con dificultad. Esquivar esa llama fue difícil. Vine a rechazar personalmente a este chico, respondió fijando su mirada en ese intento de sucesor. En su humilde opinión, el chico no le llegaba ni a los talones a Tsunayoshi. Bongola, por otra parte, estaba atónita. Jamás en la historia de sus sucesiones se vio que el antiguo jefe apareciera para rechazar al candidato. Mucho menos que lo hicieran todos. Esto era malo. Pensaban Timoteo e Iemitsu. Pero los 4 guardianes que se opusieron aquel día agradecieron que alguien al fin hiciera un poco de justicia por el muchacho al cual abandonaron. Ninguno de nosotros aceptamos a tu sucesor.
Timoteo lo rechazó sin escuchar las quejas de estos. Los anillos aceptarán solo a Tsunayoshi-kun. Solo él será el próximo jefe de Bongola y solo a él acepto como mi sucesor, declaró firme con el apoyo de sus guardianes y los antiguos jefes. Todos quedaron en silencio. La primera generación y los demás jefes desaparecieron a los pocos minutos. La sucesión fue un total fracaso. 8 años después, Iemitsu recorría la mansión Bongola. Había llegado para una reunión que tendrían con la familia que fue capaz de vencer y controlar a Vindice. El jefe de esa familia debía ser muy fuerte para haber logrado eso. Estaba por entrar al salón donde se llevaría a cabo la reunión del tratado, cuando un dolor de cabeza lo aquejó. Tocó su frente y de la nada escuchó una voz. Esta vez te mataré. Sawada Iemitsu. Volteó alterado, tratando de ver a alguien. Pero no había nadie. Debió ser mi imaginación. Le restó importancia y entró al salón. Nota de autora. Nuevo capítulo. Dedicado a Kargisa. Porque me dio la idea de hacer este capítulo. Espero que te haya gustado. Ahora el análisis y algunas aclaraciones. Pues sí. Aquí en mi historia fue Iemitsu quien mató a los hijos de Timoteo para que Hitoshi fuera el único sucesor. No me acuerdo si en el manga o el anime se dijo en qué momento exacto murieron los hijos de Timoteo. Creo que nunca lo dijeron. Por eso los dejé vivos aún después de que nació Suna y también así se me ocurrió hacer que fueran víctimas del plan de Iemitsu. Las llamas de Hitoshi aparecieron antes que las de Suna. Pero son más débiles que las de este y aún después de los años lo siguieron haciendo. Eso sí, nadie se dio cuenta de esto porque las de Suna estaban selladas. Aquí también queda explicado por qué hicieron pasar a Suna como el sucesor real. Todo por culpa del maldito rubio teñido llorón de Iemitsu. Y tampoco todos estaban de acuerdo. Aunque no revelaré quiénes fueron los guardianes que se negaron. Ya lo sabrán en el próximo cap. Y por último, la fallida sucesión. Debía ponerla. Debía mostrarles lo molesto que estaba Yoto por los actos del noveno y los demás. Él había aprobado a Suna, no a Hitoshi. Por lo que debía darles una lección a los Bongola mientras Tsunayoshi no estuviera. Como siempre les agradezco a todos. No puedo creer que ya estemos llegando al capítulo 20. Cómo pasa el tiempo. También les aviso que mañana no subiré capítulo. Voy a estar escribiendo unos capítulos seguidos y tal vez incluso suba una nueva historia. Sin más que agregar. Me despido, chao. Chao. Have you desconectada.